Soy Aaron Cabañas y estoy aquí para presentar L'été de Marcel Hanoun. Marcel Hanoun, esencialmente cineasta, pero también periodista, escritor, actor, fotógrafo, crítico de cine. Fundó dos revistas, una a finales de los 60 y otra a finales de los 70, y publicó un libro en el que recopilaba todos sus ensayos sobre cine, Cinéma cinéaste, Notes sur le cinéma, que está considerado al mismo nivel que las notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson, que no en vano era una de sus fuentes de inspiración. Marcel Hanoun nace en 1929 en Túnez, cuando aún era protectorado de Francia, pero a los 15 años, en 1944, se mudó con su familia a París, una vez ya la ciudad había sido liberada de los nazis y la Segunda Guerra Mundial estaba llegando ya a su fin. Esto es interesante porque si bien Marcel Hanoun no sufrió la guerra ni tuvo un trauma por vivir en una ciudad digamos, invadida por el régimen nazi, sí que es cierto que siempre se consideró un extranjero en su propio país y eso condicionó que muchas veces se sintiera incómodo rodando en su propia ciudad, en París, y eso le obligó muchas veces a salir a rodar al exterior. Y luego también nunca se sintió identificado con el sistema de producción cinematográfica francesa, a pesar de, por ejemplo, ser compañero de generación y amigo personal de Jean-Luc Godard, y nunca, digamos, formó parte de la Nouvelle Vague, más bien al contrario. En 1953 rueda sus primeros cortometrajes y mediometrajes, y ya en 1958 dirige su primer largometraje, Un simple histoire, una historia simple, con la cual gana el Grand Prix Eurovisión en Cannes en 1959, y eso llama la atención de Jean-Luc Godard, que decide financiar su siguiente película, que será Le Huitième Jour, el octavo día, ya en 1960, y la dirige desde dentro de la industria, con bastantes medios y con nada más y nada menos que Emmanuelle Riva como protagonista femenina, que un año antes había rodado Hiroshima Mon Amour con Alain Resnais, por lo cual era ya una actriz, digamos, consolidada en Francia e incluso a nivel europeo. A pesar de todo esto, Marcel Hanoun no se siente satisfecho con el resultado final, porque no acaba de verse identificado con el sistema de producción cinematográfico de Francia. Lo encuentra demasiado industrializado y demasiado enfocado a lo comercial, ¿no? Y su idea del cine es mucho más radical, está mucho más cerca de Robert Bresson, como he dicho antes, que de la Nouvelle Vague, ¿no? Así las cosas, a la búsqueda de su identidad cinematográfica, y haciendo gala de su talante viajero, decide venir a España a grabar una serie de piezas documentales monotemáticas basadas en temas culturales y folclóricos, que agrupadas forman la película Octubre en Madrid, ¿no? ¿Por qué es importante esta película? Muy importante, porque es en el proceso de elaboración de esta película que Marcel Hanoun se da cuenta de que exterioriza, verbaliza las reflexiones que hace sobre el propio proceso de elaborar la película, cuando intenta plasmar en imágenes algo que quiere rodar y no puede, ¿no? Es esta manera digamos, de reflexionar sobre el propio proceso de creación, de elaboración, lo que hace, digamos, caer en la cuenta a Hanoun que ese puede ser el tema de su cine, ¿no? Es decir, la revelación del propio dispositivo narrativo, del propio artilugio que permite, de alguna manera, construir cine, ¿no? Y este será el tema sobre el que orbitará su filmografía posterior a partir de este momento. Ya de vuelta a Francia, dirigirá el film que nos ocupa, L'été. L'été es la primera entrega de un cuadríptico formado por 4 películas, cada una de las cuales hace referencia a una estación del año, que Marcel Hanoun rueda en cuestión de 4 años, entre el 68 y el 72, y de forma prácticamente consecutiva.
¿Por qué digo que es un cuadríptico y no una tetralogía? Porque no existe un hilo argumental entre una película y la siguiente, no hay digamos, una narrativa que se tome de la anterior película y se retome en la siguiente, y por tanto son unidades narrativas independientes. Sí que es cierto que hay como unos elementos en común que confluyen en cierta manera en esto que he dicho antes de revelar el propio artilugio narrativo, es decir, evidenciar el propio aparato cinematográfico, ¿no?, que está permitiendo al propio Hanoun escribir, rodar, editar la película que al otro lado el espectador está viendo, ¿no? Y por tanto esta rotura de la cuarta pared. Esta tetralogía se puede ver también como un espacio, un umbral entre la primera parte de su filmografía, que como he dicho está más relacionada con, digamos, un canon más convencional del cine, más clásico, por así decirlo. En cierta manera es así porque hace las películas dentro de la industria, y la segunda parte de la filmografía de Marcel Hanoun que es mucho más radical, ¿no?, y que se irá radicalizando progresivamente así pasen las películas, ¿no? Entonces, como digo, este cuadríptico sirve de alguna manera como manual de instrucciones para entender el cine de Hanoun que vendrá después, ¿no? Dentro de este cuadríptico, la película que es más diferente con respecto a las otras es L'été. ¿Por qué? Porque es la primera, quizás, que hace después de Octubre en Madrid, y de alguna manera es como el germen que permitirá luego hacer las otras tres, ¿no? De alguna manera, digamos, el conocimiento que ha tomado a raíz de Octubre en Madrid lo pone en práctica en L'été, y eso posibilita también las otras tres entregas del cuadríptico. Como decía, coge temas que están en su filmografía anterior, como por ejemplo la soledad femenina, la intimidad, cierta pulsión de muerte tanto de forma literal como en lo figurado, y de alguna manera las reformula a partir de ciertas operaciones narrativas que tienen que ver un poco con la adición de materiales, digamos, de origen multidisciplinar. Como he dicho antes, al principio, Marcel Hanoun es un creador multidisciplinar, domina varias técnicas, ¿no?, fotografía, periodismo, la interpretación. Entonces lo que hace es a las películas les añade pues, música para darles una carga dramática, ¿no?, para reforzar la historia que está contando. Introduce también fotografías, fotofijas, que resignifican la historia que está explicando. Y por último, y quizás lo más importante, añade literatura, es decir, Marcel Hanoun es también escritor, y en sus películas hay muchos fragmentos narrados. Los protagonistas explican, citan a autores o citan fragmentos de libros, es decir, se habla de literatura, ¿no? Está de alguna manera explicitada. Por otro lado, también utiliza el montaje, utiliza la repetición, utiliza la rima, utiliza montaje sincopado, utiliza también la metalepsis, que era un elemento que utilizaba mucho, una técnica que utilizaba Robert Bresson, que consistía en que un personaje inicia la acción en una secuencia, en un tiempo, en un lugar determinado, y la retoma en otro tiempo y en otro lugar, o un personaje empieza una acción en un lugar y la termina otro personaje en otro lugar. Y entonces estos elementos, la adición de elementos de origen multidisciplinar y estas operaciones de montaje que tienen por finalidad el deconstruir el relato clásico, ¿no?, el relato de inicio, desarrollo y desenlace,
son estos elementos, digo, conjugados, los que de alguna manera le dan la vuelta, reformulan, reenfocan su cine anterior y de alguna manera lo proyectan hacia su filmografía posterior. Es por eso que el cuadríptico que nos ocupa de las estaciones, y más en concreto L'été, es bastante, digamos, esencial para entender su cine posterior, y es muy recomendable empezar a ver el cine de Marcel Hanoun a partir del cuadríptico, y en especial L'été, ya que recoge lo anterior, pero también de alguna manera explica lo que vendrá después, ¿no? Explicaré ahora 3 o 4 elementos que yo creo que son interesantes. El primero de ellos sucede en los títulos de crédito, en los que vemos al propio Marcel Hanoun recitarlos, es decir, está evidenciando el artificio narrativo, ¿no?, por así decirlo, el dispositivo, como ya ocurría también en Le Mépris de Jean-Luc Godard, por cierto. Entonces, digamos, este elemento, ¿no?, este revelar el dispositivo narrativo, se contrapone con la primera secuencia en la que vemos a la protagonista, a Graziel, posando en un muro del mayo del 68 con los lemas pintarrajeados. ¿Por qué contrasta? Porque por una parte nos está revelando el artilugio, es decir, nos está diciendo esto es una ficción, pero por otra parte nos está diciendo pero es realidad, es decir, la historia tiene lugar en un sitio que existe de verdad y que, pues bueno, ha habido una historia, ¿no?, aquí. En este muro hay una frase icónica que nos acompañará durante toda la película, ya que se repite bastantes veces, que es aquellos que hacen la revolución a medias solo cavan su propia tumba. Pues bien, esta frase que nos acompaña a lo largo de la película, de alguna manera reafirma la decisión de Graziel de dejar atrás la ciudad de París, de dejar atrás el mayo del 68 e irse a Le Maison Levroy, que es una casa en la campiña de Normandía que poseen los amigos burgueses de sus padres, Panama Henry, con la única intención de ir allí buscando la paz y la tranquilidad que anhela, ¿no? Y de alguna manera esta frase pues define el comportamiento de la actriz, ¿no? Es decir, hace la revolución a medias porque deja la ciudad de París atrás y empieza a cavar su propia tumba como de alguna manera sucede de forma figurada, ¿no? Desde este retiro espiritual veremos a Graziel realizar varias acciones cotidianas que tienen su réplica en otras acciones más liberadoras. Me explico. La veremos tumbada, descansando o paseando por la campiña, pero también la veremos hacer lo mismo desnuda en la cama. Hago aquí un pequeño inciso. Así como en Le Mépris de Jean-Luc Godard aparece Brigitte Bardot desnuda en la cama al lado de un hombre que, digamos, la está mirando, por así decirlo, la está poseyendo, la está cosificando. En L'été de Marcel Hanoun, la protagonista, Graziel, no tiene a nadie al lado y, por tanto, el gesto de desnudarse es un gesto de autoafirmación, es un gesto, digamos, de manifestación de la libertad, ¿no? La libertad es un tema que está bastante presente en el cine de Marcel Hanoun, ligado un poco también a la idea de intimidad, y la idea de intimidad, paradójicamente, está a su vez ligada a la idea de encierro, ¿no? Y entonces puede parecer, digamos, paradójico y contrapuesto el que la idea de libertad esté de alguna manera relacionada con la de encierro, pero esto se puede entender porque Graziel en la casa está absolutamente sola y es por tanto que puede comportarse y hacer lo que quiera, ¿no? Es decir, ser libre, mientras que cuando sale al exterior a pasear por la campiña, pues está expuesta a las miradas de los demás, a los transeúntes que se encuentran por el campo, a los vecinos que tienen una granja al lado. Esta idea de libertad queda de alguna manera vinculada a la del encierro. Volviendo a las fotos del principio, que Graziel se toma delante del muro de las calles de París,
también digamos, se repiten de forma recurrente a lo largo de la película, y en especial una en la que un gendarme persigue a un manifestante para, bueno, para pegarle, ¿no? Entonces, existe esa pulsión de muerte a lo largo de toda la película, ¿no? Pero de forma más bien metafórica, y me explico. Se manifiesta en forma digamos, de tres formas distintas, por así decirlo. En primer lugar, se alude a una muerte de cierta personalidad o cierta identidad que Graziel deja atrás para convertirse en otra persona. Es decir, al principio nos la presentan como una persona naïf, ingenua, despreocupada, no comprometida, y a raíz de su estancia en la casa y de la toma de conciencia y de reflexión, pues eso, digamos que deja atrás su anterior identidad y da paso a una nueva, mucho más madura, reflexiva y con conciencia política, ¿no? La otra muerte hace referencia, también de forma metafórica, a la relación que Graziel tiene con su novio Jean-Luc, ¿no? Que cuando deja atrás París también, digamos, deja atrás esta relación que queda suspendida en el tiempo, ¿no? Y entonces alude pues, a esta muerte de la relación sentimental con su novio. Y en tercer lugar, y de forma un tanto más profunda o espiritual e incluso estética, hay una secuencia muy bonita en la que vemos en primer término a Graziel, su reflejo en un espejo, y cómo está encendiendo unas velas, las cuales, cuando enciende del todo, con la luz que se hace, nos descubren una chimenea al fondo de la estancia. Entonces Graziel, cuando acaba de encender las velas, digamos que se aparta del espejo y se dirige hacia la chimenea, en la que se, digamos, agacha y acurruca, ¿no? Quedando de alguna manera envuelta en las llamas de la propia chimenea, ¿no? Y digamos que tiene como algo de acto autosacrificial, ¿no? Y de alguna manera, bueno, unos instantes después dice, no me quiero morir. Y entonces se levanta y se aleja de la chimenea. Y de alguna manera quiero ver esta secuencia como una especie de guiño a Juana de Arco, y no en vano sus máximos referentes o sus dos fuentes de inspiración explícitas son Dreyer y Robert Bresson. Ambos, no por casualidad, han rodado una adaptación de la historia de Juana de Arco, y ambos, no por casualidad también, al igual que el propio Marcel Hanoun, filman a mujeres en la intimidad a través de su cuerpo y de su rostro, ¿no? Y de alguna manera se cerrará el ciclo cuando Marcel Hanoun, en el año 2000, pues ruede Jean Ajungdui, que es su particular visión de Juana de Arco, ¿no? Y ya para acabar, también esa pulsión de muerte, de alguna manera, está presente en el verano de forma crepuscular, cuando al final de la película el verano se está acabando, ¿no? Y va a suceder el final, y de repente tiene lugar un milagro que no os voy a contar, que tendréis que descubrir vosotros mismos viendo L'été, y nada, pues que disfrutéis de este verano que propone Marcel Hanoun.